Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Shaya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre los siempre radiantes y trascendentales textos de Srimad Bhagavatam y de cualquier literatura o enseñanza que esté relacionada de forma veraz con el Señor Supremo y sus pasatiempos entre aquellas almas que están totalmente entregadas a Él. La deidad de la tierra o la personalidad de la tierra es la que está hablando en estas últimas lecturas que hemos estado trayendo acá al espacio de reflexión. En el texto 31 de este capítulo 16 de Srimad Bhagavatam, primer canto de Srimad Bhagavatam, la entidad de la tierra continúa diciendo: estoy pensando en mí misma y también en usted, el mejor de todas las personalidades, así como también estoy pensando en todas las otras grandes personalidades, también en los sabios, en los ciudadanos de Pitriloka, en los devotos del Señor y en todos los hombres que obedecen el sistema de Varna y Ashram en la sociedad humana. Vamos a recordar que anteriormente la personalidad de la tierra había hablado que el Señor Krishna era el reservorio de todas las buenas cualidades muy maravillosas y que ahora Él había abandonado la tierra. O sea, ya su presencia, su personalidad no estaba directamente para seguir dando placer a la tierra y a todas las entidades vivientes que estaban habitando en ella. Eso lo había dicho anteriormente la personalidad de la tierra, que adoptó en este caso la forma de una vaca, según cuenta esta narración. Por tanto, dice que debido a esa ausencia está pensando en sí misma. O sea, qué lamentable es para ella misma esta ausencia del Señor Krishna, qué lamentable es que su amante y al mismo tiempo su guardián haya dejado de estar o esté ausente. Pero no se lamenta solo por ella misma, sino que se lamenta por todos aquellos que de una forma u otra admiran, respetan, aman, siguen al Señor Supremo, y menciona algunos de estos. O sea, dice que está también pensando en usted, o sea, en Dharma, que estaba en este caso en la forma de un toro, porque la personalidad de Dharma o del Dharma evidentemente emerge del Señor. Es el Señor quien o da directamente o inspira también a determinadas personalidades apoderadas o criaturas apoderadas por Él mismo para que transmitan correctamente y definan correctamente el Dharma de cada época, el Dharma de cada lugar. Por tanto, y demás Dharma depende directamente del Señor, y el vínculo estrecho entre Dharma y el Señor es indisoluble y es también de carácter afectivo. Así que Dharma también está siendo afectado por la ausencia del Señor. Dice que también piensa en todas las grandes personalidades o semidioses, porque ellos, las grandes personalidades, están en un plano de conciencia elevado precisamente porque han aminorado la distancia entre ellos y el Señor Supremo. O sea, se están volviendo cada vez más conscientes de Dios, así como de su propia identidad. También está pensando en los sabios que constantemente, por supuesto, están meditando en las cuestiones del Señor Supremo. Y está pensando en los devotos del Señor, pues el devoto no puede
literalmente vivir sin su Señor, entra en un estado de agonía, un estado de nostalgia insoportable. Y está pensando, en resumen, en todos los hombres que obedecen el sistema de Varna y Ashram en la sociedad humana. O sea, está pensando en general en todas aquellas personas que son personas que se guían por todas aquellas cuestiones que el Señor ha designado como consejo o como dharma en la sociedad. Está pensando, en fin, en todo aquello que de una forma u otra está dependiendo de modo consciente y amoroso del Señor Supremo. Está triste la tierra, no solo por ella, sino que está triste por todas esas otras entidades vivientes también. El texto número 32 y 33 continúa diciendo lo siguiente: Lakshmiji, la diosa de la fortuna, cuyo vistazo de gracia era buscado por grandes personalidades tales como Brahma, y por quien ellos le dedicaron muchos días a la personalidad de Dios, Lakshmiji abandonó su propia morada situada en el bosque de flores de loto y se dedicó al servicio de los pies de loto del Señor. Yo estaba dotada de poderes específicos que desbancaban la fortuna de todos los 3 sistemas planetarios por estar decorada con las impresiones de la bandera, el relámpago, la vara de conducir elefantes y la flor de loto, que son signos de los pies de loto del Señor. Pero al final, cuando me sentía muy afortunada, el Señor me dejó. En este texto, la personalidad de la Tierra continúa citando argumentaciones y ejemplos para ir dando crédito de 2 cuestiones al mismo tiempo. Primero, de la cuestión de cuán impresionante es el Señor cuando se presenta, o sea, es supremamente atractivo, por eso se llama Krishna. ¿Cuál impresionante? Ninguna criatura en su estado natural, ningún alma en su estado natural puede dejar de sentir atracción por el Señor. Cuando una entidad viviente, como nosotros por ejemplo, estamos en un estado donde no sentimos atracción por el Señor y por sus cosas, o donde esa atracción está completamente desvirtuada, debe saberse entonces que es porque estamos cubiertos por capas de contaminación. Pues en verdad, cuando la entidad viviente está libre de toda contaminación, de identificación con lo material y está situado en el plano del conocimiento, y está situada en su verdadera identidad y posición, entonces de modo natural se siente irresistiblemente atraída hacia Krishna, o sea, hacia Dios, ya sea en su personalidad original, fuente de todas las demás personalidades, o en cualquiera de las personalidades que el Señor asume para desarrollar diferentes roles. Este tema es importante porque la atracción hacia el Señor Supremo puede estar dada desde el punto de vista de la fuente como fuente, o sea, personalidad original, conocido en sánscrito como Krishna, o hacia algunas de las manifestaciones plenarias o plenas que el Señor asume para realizar pasatiempos específicos, que ya no los asume en la forma específica de Krishna, ni revela todas las cualidades de Krishna, sino solo las cualidades y la forma que son necesarias para el pasatiempo en específico. Entonces puede que una entidad viviente determinada en su pureza se sienta atraída hacia uno de esos personajes, que son el Señor propiamente, pero no en su forma totalmente manifiesta como personalidad original de Dios. Y entonces esa atracción es la misma. Por ejemplo, si vamos a la literatura védica y a la tradición védica, podemos encontrar a una persona que se siente atraída hacia el Señor en su forma o en su personalidad como Rama, un príncipe muy gallardo, muy atento, muy compasivo, siempre defensor de la justicia. O hay otro que pueda experimentar atracción hacia el Señor como Narasimha. El Señor, cuando se presentó en la forma de mitad hombre, mitad león o algo parecido,
para defender a su devoto perfecto Prahlada Maharaj. Entonces debe comprenderse que el amor de esos dos devotos es el mismo amor. Es el mismo amor puro por Dios. Lo que uno ha encontrado, por decirlo así, identificación en el Señor en la forma de Rama, porque es el que coincide más con la tendencia de ese devoto, y el otro ha encontrado identificación en el Señor en la forma de Narsimha. Entonces van a cantar canciones diferentes, porque uno va a cantar canciones que glorifican a Rama, o el otro va a cantar canciones que glorifican a Narsimha. Uno va a hacer un tipo de comportamiento determinado en cuanto a sus ofrendas y eso, y el otro va a hacerlo de otra forma. Uno va a adorar una forma simbólica determinada, la forma de Rama y sus atributos, el arco, qué sé yo, y el otro va a adorar otra forma, la forma de Narsimha. Uno va a gustar, los dos van a gustar de los pasatiempos en general del Señor, pero uno va a sentir cierta inclinación hacia los pasatiempos relacionados con Rama, y el otro va a sentir cierta inclinación hacia los pasatiempos relacionados con Narsimha y Prahlada Maharaj. En un inicio se va a experimentar incluso cierta diferencia. Incluso entre ellos puede que se experimente cierta diferencia cuando aún la comprensión y la madurez del amor por Dios no ha sido correctamente establecida, y cuando no se ha llegado a la profundidad de que detrás de Rama, detrás de Narsimha, está la misma personalidad original, el Señor original. Mientras que no se llega a esa conclusión, hay amor por Dios, pero todavía ese amor por Dios está, por decirlo así, falta de madurez. Hay una entrega total, hay una fe total, pero como está todavía falta de madurez, entonces puede caer en esas discordancias, en esas apariencias, diferencias, e incluso puede caer en ciertos conflictos radicales que pueden ser vistos y pueden ser catalogados con toda propiedad de muchos casos como fanatismo. Pero la propia práctica y entrega a la personalidad que cada cual o el personaje que cada cual se está dedicando con fe completa, cuando esa práctica va ganando en madurez, cuando esa práctica va ganando en constancia, y el Señor va retribuyendo y la purificación sigue avanzando en el corazón de esa persona, y sigue esta persona ganando en conocimiento real, entonces poco a poco llegará un momento en que sus ojos y su entendimiento se abrirán de tal forma que descubra que tanto Rama como Narsimha realmente provienen de un único actor. Entonces ya se acaban las discusiones entre el adorador de Rama y el adorador del Señor en la forma de Narsimha. Se unen en ambos como adoradores del mismo Señor en verdad, y entonces juntos pueden comprender el misterio. Bhagavad Gita, Señor Krishna dice que aquel que logra entender el misterio de sus apariciones y desapariciones, así como de sus diferentes formas, las formas que él asume para cada uno de sus pasatiempos, entonces sin lugar a duda alcanza su morada eterna y nunca más regresa. Por eso también el Srimad Bhagavatam en el canto número 1, capítulo número 2, donde Sutta Goswami describe algunas, simplemente algunas, menciona algunas de las formas en las cuales el Señor apareció en diferentes eras, en diferentes universos, en diferentes creaciones, y al final de ese capítulo dice que aquel que medite diariamente en ese tipo de narración y en los avatars del Señor, en ese tipo de avatars que él menciona allí, entonces sin lugar a dudas se liberará muy pronto de la contaminación material y alcanzará los pies del Señor. Vamos a ver que esta cuestión y ese estilo de finalización está a lo largo del Srimad Bhagavatam en muchos cantos y en muchos capítulos de muchos cantos. O sea, cada vez que se narra algo específico con el Señor y sobre todo con sus avatars, casi siempre se termina diciendo que aquel que medite o repite o enseñe esa narración con total veracidad y perfecta comprensión de la misma, alcanzará el servicio de los pies del loto del Señor. Esto sitúa al servicio de los pies del loto de Dios o al servicio devocional como la joya cimera, o sea, como la meta suprema, porque es la meta suprema que muestra el Srimad Bhagavatam
y casi todos los textos védicos al finalizar de las narraciones. Quien haga esto, quien medite en esto, alcanza el servicio del Señor. Así que el servicio del Señor, obtener el servicio del Señor, que significa despertar en nuestro corazón el deseo sincero y profundo de servir a Dios, y no solo despertarlo, sino transformarnos de tal manera que podemos quedar en esa situación de servicio, que en este caso se materializa en el servicio al maestro espiritual o el servicio a aquellos que son devotos perfectos del Señor. Señor Krishna explica también en Srimad Bhagavatam, canto número 11, que aquellos que dicen ser sus verdaderos devotos, sus devotos directos, en verdad no lo son. Pero aquellos que no se consideran sus devotos directos, sino los devotos de sus devotos, entonces son sus verdaderos devotos. O sea, el verdadero entendimiento del servicio al Señor es que el servicio al Señor se realiza en este plano de conciencia material a través del servicio a los representantes genuinos del Señor, o a aquellos que se están dedicando de una forma u otra a esparcir el mensaje del Señor, a esparcir o a cooperar en la obra del Señor de forma totalmente desinteresada y también totalmente amorosa. Entonces, el servir a esos autorizados por Dios es la manera perfecta de servir a Dios. No hay modo en el plano de conciencia material para el promedio de las criaturas de servir directamente a Dios, porque ni las criaturas estamos en el plano de conciencia adecuado, sea completamente espiritual, ni el Señor está presente directamente en este plano. Por eso se insiste siempre, por ejemplo, el maestro espiritual no es Dios, pero se recomienda al discípulo que debe de entenderle, debe de verle como si fuera Dios, puesto que es el representante genuino. No lo es, pero es conveniente que en el corazón del discípulo, el discípulo le sirva como si estuviese sirviendo a Dios, porque es el único modo que tiene el discípulo para servir al Señor Supremo, en tanto se va purificando y obtenga un cuerpo espiritual completo, es decir, su conciencia espiritual despierte por completo. Cuando la conciencia espiritual despierta por completo, se sobreentiende que entonces ya el cuerpo espiritual está por completo. No se puede ser consciente. Un niño, por ejemplo, no puede alcanzar la plenitud de conciencia todavía. Su cuerpo todavía tiene funciones que desarrollar. Y ya cuando todas esas funciones están desarrolladas y si logran alcanzar su equilibrio de funcionamiento, entonces el niño puede ser consciente completamente. Ya no es niño, ya creció, por supuesto, consciente completamente de las áreas de su vida física, o sea, fisiológica, el cuerpo, su funcionamiento, de las áreas subjetivas, o sea, su mente, su recoveco, su funcionamiento, y emprenderse entonces hacia el sendero espiritual. Tiene que estar primero el cuerpo completo, tiene que estar ese cuerpo, haber desarrollado todas sus potencialidades para que se pueda decir que la conciencia está plena, al menos en ese sentido. Por tanto, no hay servicio directo al Señor desde el plano de conciencia material. Y aquellos que brindan servicio directo al Señor desde el plano de conciencia material, en verdad es que no están en el plano de conciencia material. Como los grandes Goswami, ellos estaban acá aparentemente para beneficio nuestro, pero ellos estaban completamente situados constantemente en el Señor. Srimad Bhagavatam y Bhagavad Gita describen servicio devocional perfecto e ininterrumpido, o sea, servicio devocional lleno de conocimiento, o sea, un conocimiento perfecto sobre nuestra identidad, la identidad de Dios, la relación que existe entre ambos, esos conocimientos perfectos, y el servicio devocional realizado desde esa plataforma de conocimiento e ininterrumpido. O sea, sin el más mínimo tiempo, ni un solo segundo separado conscientemente de Dios. En esa posición, que ninguno de nosotros estamos en ella, ni siquiera muy cerca de ella, estaban los grandes Goswami de Vrindavana y otros grandes devotos en diferentes momentos de la historia y de los diferentes universos también, o planos de conciencia, están en esa situación. Son aquellas almas que se les conoce como almas eternamente liberadas, que están constantemente en relación con el Señor. Son siervos muy íntimos, muy personales
del Señor Supremo, entonces la aspiración adecuada no es aspirar a servir al Señor, sino es aspirar a servir a alguno de sus siervos del Señor, o más adecuado aún es aspirar a servir a alguno de los siervos que sirven a otros siervos, que sirven a otros siervos, que sirven a otro, y al final que sirven al siervo puro del Señor que está en constante servicio del Señor. Por ejemplo, si vamos a Brindavan y vamos a los pasatiempos de las gopis o las pastorcillas de vaca, vemos que hay gopis principales, un número reducido de gopis principales que son las que tienen la posibilidad de estar íntimamente muy cerca de Krishna y darle placer en todo sentido. Pero esas gopis tienen un sinnúmero de, por decirlo así también, gopis ayudantes, que son aquellas sirvientas o amigas de estas amigas personales de Krishna. Estas amigas de las amigas de Krishna no quieren ser ellas las amigas de Krishna. Ellas no quieren disfrutar de la forma en que las amigas íntimas disfrutan con Krishna. Ellas están deleitándose en la idea y en la función de ayudar a que ese gozo siga realizándose eternamente. Ellas disfrutan en ver cómo Krishna y sus amigas se divierten de manera maravillosa. Entonces ellas siempre están ansiosas por ver cómo pueden contribuir a esa diversión. Es como alguien que ve que una muchacha y un muchacho se quieren y se ven como una pareja tan bonita. Entonces ese alguien, en vez de estar envidioso de la muchacha o del muchacho, lo que hace es estar siempre pensando en cómo puedo contribuir a que esa pareja sea cada vez más feliz. Porque la felicidad de esa pareja es la que está dando felicidad al pueblo. Porque se ven tan hermosos, tan bonitos. Entonces ellas están siempre pendientes de eso. Todo lo que le hace falta a las amigas, intervenir a veces cuando se ponen bravos para que dejen de ponerse bravos y se vuelvan esas cuestiones. Entonces esa es la función del verdadero devoto del Señor. No es ser envidioso de los asociados íntimos del Señor. No es decir, yo quiero ser un asociado íntimo o yo quiero ser el Señor. Ninguna de las dos posturas. Sino comprender lo importante de la función de cómo yo puedo, desde mi inutilidad, desde mis pocas o desde mis ningunas cualidades, desde mi ignorancia, cómo yo puedo servir a esos que están teniendo la dicha de hacer feliz a mi Señor. Es como una madre que no vive con su hijo y que tuvo que abandonarlo cuando pequeño, se lo quitaron cuando pequeño, y le pusieron como condición que nunca dijera que fuera su madre, que ella era su madre. El niño creció, pero ella siempre estuvo al tanto de ese niño. Nunca el niño supo que ella era su madre, pero ella siempre estaba atenta, rezaba por ese niño, pensaba en ese niño, reunía algunas cositas y se las hacía llegar de modo indirecto a través de otra persona sin que revelara la identidad de ella. O sea, siempre estaba atenta. Ella sabía que no podía estar en contacto directo con ese niño, que no podía decirle yo soy tu madre, que no podía estar a su lado cuando él estuviera enfermo, pero aún así ella por tanto estaba en el sentimiento de cómo puedo ayudar a que quienes están cuidando de ese niño lo cuiden bien, le den felicidad, le den calor, le den alimento. Ella no podía hacerlo directamente, pero sí podía hacerlo de modo indirecto ayudando a esas personas. O sea, si yo contribuyo a que esas personas lo cuiden bien, entonces es como si yo lo estuviera cuidando. Esa es la postura que se recomienda por el avatar dorado, el Señor Chaitanya, y esa es la postura recomendada también para aquel que quiera avanzar de modo seguro hacia el Señor Supremo. O sea, de qué manera yo puedo contribuir desde mi falta de experiencia, de conocimiento de todo, de qué manera puedo contribuir con aquellos que son más experimentados que yo en el servicio devocional, para que ellos sigan dando placer tan bueno al Señor. Esto es un principio también bíblico. Por ejemplo, cuando se dice en el Nuevo Testamento que aquel que al menos ayude, le dé cobija, un vaso de agua, entrada, un saludo, una cortesía a estos pequeños míos son los discípulos de Jesús. O sea, cuando los predicadores del amor por Dios, cuando los predicadores de la buena nueva
van casa por casa predicando, cuando le predican a alguien, cuando le traen el buen mensaje de la esperanza de Dios, y uno los escucha cortésmente o les ofrece al menos un vaso de agua, aunque uno sea muy pobre, al menos un poco de agua, o les ofrece la sombra del hogar para que descansen un poco, le pide, por favor, quítese los zapatos, las sandalias para que sus pies descansen, o incluso le da un masaje en los pies, lo que sea. Cualquier servicio que uno realiza para contribuir a la labor de esas personas, debe saberse que está realizando un servicio muy grato para el Señor. Porque esas personas son los representantes autoritarios, autorizados por el propio Señor. Entonces ese es el modo verdadero de servir a Dios. Este punto es sumamente importante porque es el secreto del avance en el mundo del servicio espiritual. Servir al que está sirviendo, al que está sirviendo, del que está sirviendo, del que está sirviendo, al verdadero sirviente del Señor. Una cadena, esa cadena se llama parámpara. Y si uno se ajusta perfectamente a esa cadena en un sentimiento de identidad y de amor, entonces uno viene a recibir la bendición, la ayuda, la gracia, la compañía, la misericordia, el apoyo, la instrucción de todos los miembros de esa cadena. Ese es el misterio del maestro espiritual. Nadie puede ser maestro espiritual, llegar a ser maestro espiritual, si se separa de la cadena. Tiene que estar alineado a alguna cadena. A eso sampradaya se le dice en sánscrito. Tiene que estar alineado. Es como un médico. Tú no puedes presentarte con tu título de medicina y cuando te pregunten de qué universidad usted egresó, ¿no?, para ver el prestigio, su formación, usted dice, no, yo no egresé de ninguna universidad, yo mismo me hice el título, y entonces nadie le va a decir, no, váyase de aquí, usted es un farsante. Un maestro espiritual genuino tiene que tener conocimiento de sus antecesores o su cadena de sucesión discipular, y esta cadena de sucesión discipular tiene que ser, además de eso, autorizado. O sea, no puede ser simplemente una secuencia de personas que en el tiempo se fueron diciendo un conocimiento. Esa secuencia de personas tiene que derivar de una gran personalidad que a la vez haya estado estrechamente relacionado con el Señor, o haya sido un representante del Señor o el propio Señor en la forma de avatar. Las sampradayas siempre derivan del propio Señor en alguna de sus formas de apoderado o de avatar. Es importante esto porque el mundo está muy confuso, muy lleno de muchas falsedades en este sentido. Entonces hay que reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos siga ayudando y nos siga ayudando a entender sobre lo importante de la humildad en el servicio devocional. Que no tengamos la pretensión ni la aspiración de servir directamente al Señor, ni que nos creamos merecedores, ni siquiera capaces de eso, sino que deseemos siempre estar en la posición del sirviente, del sirviente, del sirviente, del sirviente, del sirviente del Señor. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna